Muchas gracias, Carola. Nos encontramos en la academia en Class Oncativo y un poco la idea es hacer un análisis de la campaña y hemos llamado a este espacio como una visión 360 para hacer un picado de alto rendimiento. Por eso contamos con un especialista en lo que es la producción de forraje, con un especialista en lo que es el picador en sí, para tratar de analizar todos los aspectos que involucran al contratista cuando llega a un establecimiento, desde el lote, pasando por todos los ajustes y los conceptos que tenemos que tener sobre la máquina, y luego el producto final, que es normalmente el que termina certificando la calidad del trabajo que realizamos. Por eso le damos la palabra a Juan y que nos explique un poco cuando llega la máquina al campo, con qué se encuentra con el productor que le puede solicitar, y por ahí muchas veces con el nutricionista que está buscando un aspecto puntual de lo que es la producción del forraje. Bueno, gracias Fede, gracias por la presentación, gracias a CLAS y a la Cámara de Contratistas por la invitación a participar en esta jornada. La idea de esta pequeña presentación es ver un poco cómo pensamos la campaña de picado antes de arrancar y en el durante, previo al picado y en el durante del picado, pensando un poco también en lo que han sido las condiciones de la campaña que ha pasado 2021. Entonces la idea es ver un poco cuál es el plan de campaña y cuáles son los ajustes que se pueden tomar en tiempo real. Lo primero que trabajamos es a nivel del productor y como asesor empezamos a tomar ciertas discusiones que es la planificación / discusión, digo yo siempre, porque son las discusiones que tomamos con lo económico, ¿no? Pensando cuántas hectáreas vamos a picar, generalmente los asesores queremos picar todo lo que se pueda y ahí es donde nos empiezan a regular por un tema de costos y demás. ¿Cómo lo vamos a guardar? Es otra de las cosas que siempre discutimos, si vamos a hacer un puente, una bolsa. Muchas veces cuando decimos puente nos preguntan si lo podemos no tapar, eso directamente no se negocia, lo otro sí, normalmente. Por otra parte, cada vez los campos están aumentando las escalas y eso involucra que tenemos que ir a buscar los lotes un poco más lejos y entra en juego lo que es el acarreo, el flete que tiene el momento del picado, y es otra de las discusiones que normalmente tenemos puertas adentro antes de la campaña, ¿no? Hasta dónde vamos a traer maíz y demás, desde dónde lo vamos a acarrear. Y el otro punto que también discutimos bastante es el tema de lo inoculante. Si lo vamos a inocular, no lo vamos a inocular. Se discute poco realmente, hay una cultura ya de inocular bastante. Lo que sí hoy empezamos a trabajar un poco es con qué lo vamos a inocular y siempre terminan diciendo lo mismo, que el ingeniero siempre elige el más caro, ¿no? Particularmente en esta campaña, una de las cosas que nos hemos encontrado, acá yo lo que les puse en resumen desde el año 2018, lo que fue de la campaña 2018, 18-19, 19-20 y 20-21, son los precios en dólares de la tonelada de maíz. ¿Por qué pongo esto? Porque muchos de los productores que trabajamos hoy por hoy son mixtos, entonces no solamente hacen silo, sino que también hacen parte de su silo de su maíz para grano, y eso lleva a que años como este, que el maíz tiene un precio, como se ve ahí, que ha subido exponencialmente, quieran dejar un lote para grano, y nosotros queremos picar para tener silo y no quieren porque quieren dejar algo para cosecha. Entonces eso también puede afectar un poco la superficie de picado y afectarnos a nosotros parte de la planificación. Particularmente esta campaña, como muchos ya sabemos, principalmente yo hablo de la zona de Córdoba, donde estamos, estos son los regímenes de lluvia de Villa María. Lo que ha pasado es que la lluvia se atrasó, principalmente la lluvia de primavera, y si bien ha llovido septiembre-octubre, los perfiles venían descargados por la falta de lluvia de otoño, y eso hizo que mucho del maíz que estaba pensado para primera se pasara a segunda. ¿Por qué nos afecta esto? Porque básicamente el clima nos terminó afectando el momento de picado allá en el picado de segunda, y lo que vimos, particularmente yo, lo que vi esta campaña es como una especie de cuello de botella donde nos encontramos con muchas hectáreas juntas de maíz para picar. Y bueno, y pasa lo de siempre, que no llegan las máquinas a tiempo o lo que sea, o se empiezan a desesperar los productores porque no llegan las máquinas, pero bueno, pasa eso por una cuestión de amontonamiento. Sumado a toda la incertidumbre que hubo pre-campaña en este momento, de si iba a haber o no la prueba del maíz, ¿no? Siempre ese miedo.
Ya yendo en particular a lo que uno hace, pensando en el maíz, una vez que lo tenemos logrado, implantado y demás, lo que tratamos de hacer es un monitoreo pre-cosecha, donde seguimos trabajando productor y asesor. Hasta acá el contratista no es que tiene responsabilidades sobre esto, sí es importante que lo acompañe, que esté comunicado, que vea cómo vienen los maíces, que viene cómo vienen los lotes. Y nosotros, a partir de este monitoreo, que lo empezamos alrededor de los 100 días desde la siembra de los maíces, hacemos conteo de plantas, hacemos pesaje de plantas, eso a nosotros ya nos da una idea de los rendimientos potenciales. Hacemos el chipeado de la planta, hacemos materia seca, entonces también sabemos en qué estado está la planta y cuánto le falta para estar en el momento que nosotros decidimos picarlo. Y de esa forma ya sabemos el rendimiento y la ventana de picado potencial. De esa forma ya podemos ir planificando con el contratista cuántas hectáreas vamos a picar. Eso nos permite ya sentarnos y hacer un presupuesto no solamente de hectáreas, sino de empezar a hablar de valores, de formas de pago, de un montón de cuestiones por ese lado. Y por otro lado, dar una ventana de picado, que es decir, el tiempo más o menos cuando el equipo tendría que estar en el campo para comprometerlo de esa forma, ¿no? Otra de las cosas que nos planteamos nosotros pre-campaña son los objetivos productivos. O sea, uno tiene que saber a qué rendimiento apunta de mínima, uno tiene que saber cuánto no quiere perder del forraje que va a almacenar y uno tiene que saber cuántos meses de reserva extra tiene que tener en lo que es la planificación. Eso es lo que hacemos con los productores todos los años. ¿Y por qué hablo de rendimiento y hablo de pérdidas? Porque los rendimientos son los que a mí me diluyen los costos, básicamente. Un maíz que rinde 12 toneladas, como en este caso, que es un ejemplo de objetivo agronómico, no es lo mismo que un maíz que rinde 10 desde el punto de vista del costo de producción. Y lo mismo pasa con la pérdida. Si yo guardo 100 y recupero 85, no es lo mismo que si guardo 100 y recupero 60. Eso también hace al costo del alimento que voy a utilizar para los animales. Entonces, eso también es importante. Lo primero se maneja con lo que es el rendimiento con el ciclo de los maíces principalmente, buscando el punto de máximo rinde y la calidad acorde que uno busca. Y la otra parte de las pérdidas se maneja con el proceso de confección y de almacenamiento principalmente. Por otra parte, y es parte de lo que buscábamos trabajar en esta charla, cómo hacemos el nexo entre lo que producimos y lo que vamos a utilizar, básicamente, qué produzco para que un nutricionista pueda hacer su trabajo bien y tener el éxito en la producción que estamos esperando, ya sea carne o leche. Nosotros planteamos objetivos de la calidad nutricional que tiene que tener este forraje conservado. Este es un ejemplo de objetivos que nosotros planteamos para tambos de alta performance, donde buscamos niveles de almidón del 35% promedio, niveles de fibra de FDN de menos del 38% y buscar digestibilidades totales de esa fibra arriba del 42%. No son desafíos fáciles, pero si uno no conoce el comportamiento de los maíces y sus ciclos, en definitiva, muy raro puede dar en el clavo, por lo menos dar cerca de este objetivo, ¿no? O sea, si yo pico antes, es probable que no logre los niveles de almidón, y si pico muy tarde, es probable que no logre los niveles de digestibilidad de fibra. Entonces tengo que conocer con qué estoy trabajando. Rápidamente muestro un gráfico de la Universidad de Wisconsin, de un investigador de la Universidad de Wisconsin, donde muestra cómo el maíz tiene distintos momentos, donde si yo agarro maíz previo a su floración, voy a tener la máxima digestibilidad de fibra, pero no voy a tener prácticamente contenido de grano, que es lo que está graficado en esta línea amarilla, que es como va acumulando el grano en definitiva. Lo que sabemos del maíz es que primero va a tener una acumulación de fibra y por eso la digestibilidad va a caer. ¿Por qué? Porque está elongando su tallo hasta que forma la espiga, almacena almidón en el grano y de esa forma sabemos que con el almidón en el grano diluye el contenido de fibra de la caña principalmente y termina en un balance bastante positivo de lo que es cantidad de fibra, pensándolo en FDN, ¿no? Y eso nos empieza a combinar en este punto, que es lo que marca acá como máximo almidón, es el máximo contenido de grano que va a tener, donde tengo un muy buen rendimiento expresado, en este caso lo expresan en leche por tonelada, y también eso va a dar que combinado con un alto rendimiento voy a tener un potencial de muchos litros de leche por hectárea, ¿no? Entonces, esto es importante conocer los ciclos de los maíces porque son los que nos dan la primer pauta de dónde voy a tener la calidad de acuerdo a lo que yo tengo como objetivo. Este punto máximo que vemos acá, marcado con la línea roja,
Y acá hay una línea de punto vertical, ese rango que marco con las dos líneas verticales, básicamente es un rango, una ventana de entre 35 y 40% de materia seca al momento de la cosecha. Siempre que yo hablo de esta materia seca me refiero al momento, a la materia seca del material fresco y no del material fermentado. También hay que tener en cuenta que no todos los años son iguales. Acá muestro un ejemplo de qué pasa durante una serie de 11 años que venimos monitoreando en un campo, los días a picado, expresado como DAP. Y si uno se fija, desde el año 2013 que regulamos los días a picado por materia seca, uno puede ver que este año particularmente picando con 39, casi 40 de materia seca al momento de la confección, tuvimos 135 días desde que se sembró hasta que se picó. El año pasado, para lograr 41% de materia seca, con 127 días fue suficiente. Eso es porque todos los años climáticamente cambia, la temperatura cambia y los ciclos de los maíces pueden verse afectados por la influencia de la radiación, la humedad, la temperatura. ¿A qué voy con esto? Que no hay una receta de cuándo el material alcanza la materia seca objetivo. Sí sabemos que con esa materia seca objetivo el material está en el punto que más o menos queremos que esté, y eso implica que hay que monitorear todos los años los maíces porque puede variar en cuanto a los días en cuántos días de picado esté disponible para lograr el objetivo de materia seca. Esto a modo anecdótico también lo que hay que ver es que no todos los maíces son iguales, si bien todos los híbridos varían y siempre nos preguntamos un híbrido es mejor que el otro y demás, por lo menos hay que tenerlos clasificados en cuáles son los que tienen un maíz más amarillo o los que tienen un maíz más colorado, y normalmente lo que estamos viendo es que los maíces que son de tipo más colorado son de ciclos más largos que los maíces que son de tipo amarillo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo en cuenta el tipo de híbrido que tengo, mido un maíz, está en 40% de materia seca, porque es un semidentado que ya está, y viene la máquina y pica todo, y no consideré el otro lote que era de ciclo más largo, lo estoy picando antes de tiempo, perdiéndome ciclo, perdiéndome materia seca y un montón de cosas más. Durante el momento de picado, y acá sí ya empezamos a trabajar en conjunto, productor, contratista y asesor, yo lo pongo en ese orden, y el que nos juega un rol en esto también es el clima, que nos marca muchas veces el ritmo de la campaña. ¿Qué ajustamos durante la cosecha? Y acá yo lo aclaro en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque todo lo que no hagamos en el momento de la cosecha no se puede corregir posteriormente, ¿sí? Todo cuando yo analizo un silo, que normalmente hacemos las auditorías después de que está hecho el silo y demás, básicamente estamos dando un resultado de lo que pasó, pero no lo podemos modificar. Entonces, si un grano no está partido, si una partícula no tiene el tamaño adecuado, o lo que fuere, no lo puedo modificar y por ende el resultado productivo va a estar afectado por esa condición que no se puede cambiar. ¿Dónde puedo cambiar todo eso? Monitoreándolo en tiempo real mientras está la campaña, mientras está el momento de cosecha, y haciendo los ajustes lo más rápido posible. ¿Qué controlamos? Lo primero que tratamos de controlar es cuántas toneladas estamos produciendo y almacenando. En lo posible pesar camión por camión, carro por carro. Lo segundo que controlamos, materia seca permanentemente. Cada 2 horas, cada 3, 4 carros, pero ir viendo la materia seca. Lo monitoreamos y lo ajustamos. El rango de ajuste que tenemos de la materia seca es bastante acotado. ¿Por qué? Porque vino la picadora, porque le avisamos que viniera, porque el maíz ya estaba para picar. Y si le decimos, che, entramos al lote y no está la materia seca, no le vamos a decir que se vaya, normalmente, porque no sabemos cuándo va a volver. Y esa siempre es una discusión bastante fuerte que se tiene muchas veces, que si se va, sabemos que por ahí el equipo agarra otro trabajo y por ahí tarda más tiempo del que esperábamos en volver. Entonces, ¿qué tenemos de variable de ajuste en la materia seca? Cambiar de lote si tenemos muchas hectáreas, buscando el lote que esté en la materia seca justa, regular la altura de plataforma, buscando aumentar o bajar el contenido de humedad que sabemos que está en la base de los tallos. Otra de las cuestiones que controlamos es el tamaño de picado y el largo de picado. El tamaño y el largo de picado, la longitud teórica de picado, que lo hacemos con las bandejas de Penn State, y básicamente eso lo que hacemos es controlar el tamaño acorde al que regulamos. No es una cuestión que tengamos generalmente problemas, se regula y se mantiene, no tenemos problemas generalmente en maíces en heterogeneidad de tamaño de picado. Sí, cuando controlamos la homogeneidad de picado, lo que entramos a ver
es que con maíces con un poquito más de humedad, donde la espiga ya se entregó, la chala está un poquito más seca, empiezan a aparecer un poco más de fibras un poco desflecadas o lo que sea, que generalmente suelen ser o arrimados de contracuchilla o falta de afilado, que normalmente se regulan en conjunto. Bueno, Daniel después nos explicará un poco más al respecto de eso, pero es donde normalmente pedimos cierta regularidad de afilado, particularmente cada 3 horas, 4 horas es lo que normalmente se trata de afilar, o normalmente cada vez que cambiamos de bolsa, que hacemos nosotros, yo particularmente trabajo mucho con bolsa, por cada cambio de bolsa normalmente se hace un afilado. El partido de grano es otra de las cosas donde sí más trabajamos y donde más medimos y donde más trabajamos y más nos cuesta muchas veces para lograrlo, más con lo que estamos teniendo últimamente, que nos encontramos con altos rindes, si se quiere, y por suerte, ¿no? Porque hemos logrado estabilizar rendimientos muy buenos y a medida que aumenta el rinde, los volúmenes que entregan los maíces a los cabezales son cada vez más grandes y cuesta también que los rolos trabajen. Y en ese sentido regulamos velocidad. Obviamente lo primero que hacemos es ver que el cracker esté en condiciones, que el contratista sabe que tiene que venir con el cracker 0 kilómetros, 0 horas, perdón, que esté en el punto justo, en lo posible, lo más cerrado posible. Y una vez hecho eso, regular la velocidad de trabajo y demás para lograr un alto nivel de partido de grano, ¿sí? Después está el tema de la compactación, que eso obviamente en la bolsa es la presión, el partido de grano y demás, y en los aéreos también es lo mismo, más lo que es la capacidad de pisado de los tractores. Y después hablo de fermentación controlada, pero la fermentación controlada normalmente, si el contratista hace todo lo que dijimos bien, pica en el tamaño, parte del grano, nos compacta bien, la fermentación no solo la podemos guiar hacia un lado o hacia el otro, de acuerdo al tipo de inoculante que usemos y la materia seca con la que hayamos almacenado. En ese caso tiene más injerencia el productor y el asesor que el contratista, si ya el contratista cumplió con su parte. Y en el deterioro aeróbico, que es por falta de hermeticidad, lo que sea tapado, rotura de bolsas y manejo de frente, es pura y exclusivamente responsabilidad del productor. Ejemplos de cómo trabajamos. ¿Qué controlamos? Materia seca, con hornitos, con freidoras sin aceite, controlamos bandejas para ver partido de grano. Vamos controlando la compactación. En bolsas es mucho más fácil, si sabemos los kilos que vamos almacenando y los metros que hemos avanzado. En silos aéreos es un poco más complejo porque involucra hacer volúmenes, juntar el pasto y pesarlo, pero se puede controlar en tiempo real la compactación. Pero se puede hacer porque una vez que ya lo hicimos, ya no se puede cambiar la compactación y afecta muchísimo lo que es la calidad. Y sí, voy a hacer un poco más de palete en lo que es partido de grano. Partido de grano, lo primero que hablábamos siempre es encontramos granos enteros o tocados. Decimos, bueno, el grano tiene que estar partido en 2. Y en realidad el grano tiene que estar partido en 4 o más partes normalmente, porque eso es lo que se ve y se sabe que a partir de que el grano aumentamos de 4 para arriba el partido, la aparición en heces de lo que es el almidón disminuye. Obviamente también va acompañado con el tiempo de almacenamiento, pero tenemos que ponernos más firmes en lo que es el partido de grano y buscar un grano partido en 4 o más, es un grano que tiene menos de 5 milímetros de tamaño, y es por eso que hay una técnica que se denomina KPS, es del inglés, pero básicamente es un score de partido de grano, que lo que se mide separando el grano del resto de la planta, del resto del maíz, lo que se busca ver es qué porcentaje de ese grano está por debajo de 4.75 milímetros. Una escala debería ser aquella que los que estén partidos, si el 70% de los granos o más están por debajo de 4,75 es excelente, entre 50 y 70 es un promedio normal, y por debajo de 50 es un partido ineficiente en definitiva. Esto hay que empezar a verlo con más detalle, empezar a cuantificarlo. Lo bueno es que hay herramientas para ponerle número y empezar a trabajarlo un poco más fino y de forma profesional, ¿sí? Las otras cosas que quedan es controlar materia seca, ya lo dije, pero básicamente ¿para qué? Para tener fermentaciones controladas, favorecer los desarrollos de las bacterias que nosotros querramos, ácido lácticas, o si buscamos algún tipo de estabilidad o una fermentación distinta. Menor almacenamiento de agua, ¿sí? Menor porosidad y mayor compactación. Mejorar el aprovechamiento de las estructuras y evitar las fermentaciones indeseables, principalmente por Clostridium y efluentes.
Por último, las últimas herramientas que nos quedan son los aditivos. Sobre aditivos yo en realidad lo que trabajo es pensando con el productor qué es lo que queremos lograr del aditivo. Si queremos estabilidad aeróbica, si queremos acelerar la fermentación, si queremos disminuir las pérdidas de proteínas, si queremos mejorar la digestibilidad del material y demás. Hay un montón de aditivos disponibles en este sentido y lo que sí tiene que tener es un objetivo claro de para qué se lo va a utilizar dentro del silaje y no ponerlo, como quien dice, por deporte en definitiva, ¿no? Para no gastar ni tiempo ni plata en todo esto. Así que bueno, este es un pantallazo general en definitiva de lo que uno trata de trabajar con los productores, con los contratistas, en pos de buscar la mejor eficiencia en el uso de los recursos para obtener los mejores resultados productivos, básicamente, ¿no? Muchas gracias y quedo a disposición para el intercambio. Muchas gracias, Juan. Un poco este es el primer panorama. Cuando entra la máquina al campo, se encuentra con un lote y con un productor que hoy en día es muy común que cuente con un asesor que trata de ajustar y lograr sacar el máximo provecho a ese lote de maíz. Ahora lo que vamos a hablar es de la herramienta que contamos nosotros para tratar de lograr ese objetivo y esa calidad que nos está demandando nuestro cliente. Así que le damos la palabra a Daniel para que un poco nos describa qué tenemos en una Jaguar. Bueno, muchas gracias Fede, gracias Juan, la verdad una explicación excelente. Bueno, le voy a hablar un poco de cómo lograr o qué herramientas tenemos para lograr lo que explicó Juan anteriormente. Nosotros aquí a mi espalda tenemos un Jaguar modelo 960, serie 502, con un cabezal C-Flex de 7,5 metros. Comenzando por el cabezal, podemos decir que en este caso el cabezal es el más nuevo de Claas o el que ofrece Claas en el mercado. Y en relación al cabezal anterior podemos destacar la altura de corte, que podemos cortar mucho más bajo respecto al anterior por un cambio en el ángulo, en la estructura central del cabezal. Pero básicamente algo que hay que tener en cuenta en todos los cabezales, no solamente en el cabezal nuevo, es justamente la regulación. Para lograr una buena calidad de picado, todo comienza en el corte de la planta con el cabezal. ¿A qué me refiero con regulación? Regulación de guías, rascadores, cuchillas en buen estado. Todo eso hace que la planta ingrese a la máquina de una mejor manera y la calidad de picado, la calidad del material picado sea mejor. Entonces, a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos picando maíces o materiales de bajo rendimiento, ahí comienzan los problemas de transporte de material dentro del cabezal o sobre el cabezal y tenemos problemas de atascamiento o de mala entrega a la alimentación y eso hace un efecto directamente en el tiempo de operación de la máquina, porque si se atasca vamos a tener que parar, desatorar y volver a arrancar y en la calidad del material picado definitivo. Por eso, antes de empezar la campaña, Juan decía que tenemos que tener en condiciones las máquinas. Bueno, el cabezal lo tenemos que tener en condiciones óptimas de regulación, reparación, de estado de las cuchillas, etcétera, para no perder tiempo en el momento de trabajar en esas cuestiones. Después pasamos a la alimentación, que los últimos modelos de Claas están ya equipados con variación de velocidad variable, con sistema hidráulico, de accionamiento hidráulico de la alimentación. Eso nos da la posibilidad de modificar el largo de picado de forma infinita, o sea, de mínimo, dependiendo de la cantidad de cuchillas que esté montada en el rotor, del mínimo al máximo sin tener que hacer un escalón intermedio. En las máquinas más antiguas teníamos una caja de cambios para poder variar esa velocidad y esa alimentación. En la alimentación está montado todo lo que es la barra detectora de metales para evitar que entren metales al rotor y en definitiva al material picado.
Y también tenemos los sensores para la medición de rendimiento. O sea, la medición de rendimiento en una Jaguar se realiza midiendo la apertura de los rodillos, y en el software de la máquina lo relaciona con el peso específico, y eso nos da las toneladas picadas. También en la limitación tenemos elementos de desgaste, como son los dientes de los rodillos delanteros, que eso también influye en la calidad de corte. ¿Por qué? Porque si el rodillo no tracciona el material hacia el rotor, el largo de picado empieza a ser desparejo porque está patinando el rodillo sobre el material. Después, los rodillos posteriores también necesitan un mantenimiento o estar en buenas condiciones también para que la capa de material que ingresa al rotor sea lo más compacta posible, entonces el corte se realiza de forma limpia y sin deshilachamiento. Luego pasamos al sistema de picado. El sistema de picado está compuesto por un rotor que en conjunto con cuchillas, en conjunto con una contracuchilla, mediante un efecto de cizalladura, corta el material que va ingresando desde la alimentación. En el caso de las máquinas ya de los últimos años, todas las máquinas están montadas con rotores de 24 cuchillas. Eso nos garantiza que la ventana de largos de picados utilizables aquí en nuestra zona están cubiertas por ese rotor y no tenemos que estar desmontando cuchillas intermedias para poder lograr largos de picados a corte. Entonces, en cuanto a mantenimiento, podemos decir que la calidad de picado va a depender en el órgano de picado propiamente dicho de el estado de las cuchillas en cuanto a afilado y tamaño. Si ya las cuchillas están en el último de su vida útil, prácticamente ya no puede arrimar más la contracuchilla, entonces empieza a tener problemas de calidad de picado. El estado de la contracuchilla, yo he visto contracuchillas que están prácticamente redondas en el filo superior donde hace el corte, donde se realiza el corte. Eso genera una mala calidad de corte y un incremento en el consumo de combustible por el mayor esfuerzo realizado en el picador. Después del rotor tenemos un canal de traspaso, que en el caso de que usemos un procesador de granos, un cracker, entre medio, antes del expulsador tenemos el cracker, si no podemos montar un canal que se usa generalmente para pastura y pasa directamente el material desde el picador hacia el expulsador. Me detengo un poquito en el procesador de granos, en el caso del picado de maíz o de sorgo, por ejemplo. Es importante para obtener una buena calidad de partido, como explicaba Juan, el estado en sí del cracker. El estado en sí del cracker, ¿a qué se refiere? Al que los rodillos estén regulados correctamente, la regulación existe una regulación básica que se debe hacer antes de montarlo, el cracker en la máquina. Para eso aseguramos que el rodillo esté paralelo uno con otro y no se vayan a tocar entre sí. La regulación mínima del cracker se puede hacer hasta de 0,5 milímetros, la regulación mecánica, y desde la cabina se puede regular hasta 1 milímetro. El efecto de partido va a depender del tipo de cracker que usemos, de las diferencias de revoluciones entre los dos rodillos y del estado en sí de los rodillos. Un cracker que trabaja con, por ejemplo, una Threadlash, que trabaja con un 50% de diferencia de velocidad, va a tener una vida útil menor que un cracker de maíz que trabaja con un 30% de diferencia de velocidad entre los rodillos. Eso es nada más que al haber más fricción entre un cracker y el otro, el desgaste se acentúa. Si bien los materiales se han ido adaptando para que los crackers tengan una durabilidad adecuada para las condiciones a que se trabaja, no podemos esperar que un cracker que trabaja con 30% de diferencia de velocidad dure lo mismo que uno que trabaja al 50 o al 60 en el caso de un cracker configurado para sorgo. Después del cracker tenemos el expulsador o soplador, como le quieran decir, que la función principal es acelerar el material para expulsarlo hacia el codo de descarga y hacia el carro que está recolectando el material. Básicamente el expulsador es un rotor con paletas que lo que hacen es empujar. Hay máquinas que vinieron equipadas o que vienen equipadas con regulación de la distancia del expulsador a la pared
posterior de la carcasa del expulsador, y eso nos varía la velocidad final de descarga en el codo de descarga. Eso lo vamos a usar en caso de que tenemos un porcentaje de materia seca demasiado alta y tenemos volatilidad en el material, para que el choque del material cuando sale del codo de descarga no genere una voladura del material y no caiga dentro del carro. Entonces podemos regular la velocidad de salida. Esta máquina puntualmente también está equipada con sensor NIR para medir materia seca, viene configurada para medir materia seca, con la opción de configurarla para medir también sustancias, almidón y sustancias. Eso se puede hacer, si se lo requiriera, se puede configurar la máquina luego de comprarla o luego de usarse. Después, bueno, ese sería todo el proceso de picado. La máquina viene montada con el conocido motor Mercedes-Benz OM502 de 650 HP en este caso, y hoy por hoy tenemos como máquina tope de gama la Jaguar 980 con 860 HP y motor MAN de 12 cilindros. Bueno, ese es un pantallazo un poco general de lo que es la picadora, y bueno, quedo a disposición de cualquier consulta y muchas gracias por participar. Bueno, hemos analizado lo que es el lote con los que nos encontramos normalmente cuando llegamos al campo, con los objetivos que se propone a través de ese silaje que vamos a confeccionar, y hemos analizado la Jaguar, que es la herramienta con la que nosotros vamos a poder hacer ese silaje de alto rendimiento. Un poco para ir a hacer un intercambio y hacer un balance de lo que fue la campaña, le queremos preguntar a Juan Juan nos marcaba muy bien que el momento para ajustar cualquier detalle es el momento del picado. Ahí podemos ver cualquier deficiencia que nosotros tenemos, lo podemos modificar con todo lo que nos explicó Dani, que tenemos arriba de la Jaguar. Pero Juan, queríamos preguntarte, pensando en esta campaña donde vos nos marcaste, donde el ciclo del cultivo se estiró respecto, por ejemplo, a la campaña pasada, ¿cuáles son los principales puntos que vos viste a nivel general y los principales problemas que se pudieron corregir en el momento de campo? Bueno, una de las principales cosas con las que tuvimos que lidiar este año era que no alcanzábamos la materia seca. Veíamos que los lotes pasaba el tiempo y no lográbamos el objetivo de materia seca. Y bueno, y empezar con una carrera contra el tiempo y una carrera contra la disponibilidad del servicio también, ¿no? Entonces, empezar a tomar esas decisiones uno como asesor y con las ansias del productor de decir, bueno, che, queremos picar con 40 y bueno, entramos con 38. Primer punto, por ahí entrar un poquito antes al momento de picado y empezar a jugar un poco con las alturas de corte, en definitiva, porque sabemos que a medida que vos vas levantando la altura de corte, podés ganar 1 punto o 2 puntos de materia seca. Obviamente dejás material en el campo, entonces empezás a lidiar en un año donde veníamos con seca, que no sabíamos si íbamos a tener volúmenes. Por suerte los maíces de segunda dieron muy buen volumen de material. Empezar a jugar con eso, decimos, bueno, levantamos un poco la plataforma, ganamos ese punto que nos está faltando para picar o 2 puntos, para tener una mejor fermentación, porque eso después es lo que nos acompaña. Sabemos que lo que dejamos también tiene menos calidad, entonces también mejora un poco la calidad, entonces empezamos como a negociar eso, que lo tenés que negociar con el productor principalmente. A ese punto, con el contratista generalmente nos ponemos muy fácil de acuerdo, porque si vos estás en el campo, le decís al contratista, vamos a cortar en vez de 25, vamos a cortar a 35, el contratista te levanta la plataforma, no hay ningún problema en ese sentido, vamos a llevar más volumen de grano, menos volumen de caña, entonces facilita lo que decía Daniel, ese trabajo de la apertura de los rolos y demás, que por ahí le cuesta un poco más partir el grano. Y después sí poner a punto. Una de las cosas que hablábamos en todo esto, ¿no? En la previa, que yo lo que veo es que particularmente en los sistemas de producción de leche nosotros no picamos muy grande, picamos 14, 17 milímetros, digamos, es normalmente el tamaño que buscamos. Y no vemos problemas en homogeneidad. También puede ser acompañado, Daniel bien lo decía, cuando el porte de la planta es tan alto, se llena bien el cabezal, el rotor trabaja bien, se logran cortes netos, y los problemas los hemos tenido los años que los maíces vienen petizos, ralos o lo que sea, donde la entrega es más heterogénea,
pero normalmente no tenemos problema en la homogeneidad de picado. Sí, por ahí uno es medio insistente, por ahí por el desconocimiento del desgaste de la máquina, porque no somos los que estamos arriba de la máquina, sino que somos los que estamos pidiendo cosas de la máquina. De esto de decir, che, arrimame la contracuchilla, afilame las cuchillas y siempre decimos... Y que hacemos un parate ahí y le pasamos la pelota al Dani, que va a decir, bueno, hoy sí, históricamente nos han evaluado con el craqueado y Juan nos muestra que va a haber tecnologías que cada vez nos van a evaluar más fácil el porcentaje, el quebrado, el craqueo que tengamos en los granos. Un poco, ¿cuáles son vos lo describiste cuando hablabas de la máquina, pero cuáles son los principales puntos para lograr un nivel de craqueado, como hablábamos recién, con más del 70%, con mínimas partículas? Es decir, bueno, ¿cuáles son los principales aspectos que pueden llegar a modificar y cuáles son las regulaciones que pueden, o las condiciones que pueden hacer que la máquina logre ese objetivo? Recién hablábamos respecto a eso, de qué es lo que se puede hacer en el tiempo real, pero en el caso de la máquina tendremos que ir unos pasos para atrás. O sea, ya sabiendo cuál va a ser el requerimiento del productor, ya tenemos que ir adelantarnos antes de llegar al campo y, como dije anteriormente, prever qué tenemos que hacer o qué tenemos que poner en condiciones en la máquina para poder lograr eso. Básicamente los puntos a tener en cuenta, como dije, son la condición en sí del cracker, ¿sí? La condición de los rodillos, la regulación, que es muy importante, que eso se realiza en el cracker cuando está fuera de la máquina, porque eso es muy difícil después realizarlo cuando está montado. Entonces, tenemos que ir previendo de antemano cómo va a estar la máquina, cómo va a estar el cracker en este caso puntual. Y después, es la cantidad de material que pase por el cracker va a ser directamente proporcional a la calidad de partido. Si pasa mucho material, vamos a disminuir la calidad del partido. Obviamente que eso va a ir en contraposición muchas veces de los intereses del contratista, porque si tenemos que bajar la velocidad, como dice Juan, puede aumentar el tiempo de picado en determinado lote y eso hace que lleguemos tarde a otro lote. Pero bueno, tenemos que ir buscando el punto de equilibrio y tener, desde mi punto de vista, la máquina en la mejor condición posible antes de empezar la cosecha. Y un punto para completar eso, vos hablabas que el picado arranca con el cabezal y las máquinas han ido incrementando el tamaño del cabezal. ¿Cómo fue la evolución del cracker para acompañar esa mayor capacidad de proceso de las máquinas? Bueno, básicamente se incrementó el tamaño de los rodillos del cracker para darle más capacidad de proceso de material. O sea, imagínense, antes teníamos rodillos de 190 milímetros, 196 milímetros y ahora tenemos rodillos de 250 milímetros. Se incrementó la velocidad relativa entre los rodillos para asegurar también un buen craqueado a distintos largos de picado, sobre todo cuando se requieren largos más grandes. Y básicamente, como dije anteriormente también, todo empieza en el cabezal. O sea, si bien el cracker evolucionó para tener una mejor calidad de craqueado en el cracker en sí mismo, todo viene concatenado desde la calidad del corte del cabezal y la calidad del corte en el rotor para llegar con un buen material en el cracker. Y un poco, recién como lo que hablamos, que bueno, hay un objetivo de lo que es el nutricionista, que tiene un objetivo específico al cual el productor lo trata de adaptar, pero para llegar a esos objetivos siempre hablamos de ir hacia una mayor demanda en cuanto a que puede llegar a caer la capacidad de trabajo de la máquina, puede haber un mayor consumo. ¿Qué tecnología puede tener las Jaguar, no solamente la 502, las últimas, que traten de compensar una mayor eficiencia para tratar de poner en la balanza todo ese mayor costo que nos demanda un silo de alta calidad? Bueno, respecto a eficiencia, hablando de costo, uno de los insumos más influyentes, creo, hoy por hoy en el trabajo de cualquier máquina en el campo, es el combustible y bueno,
Las máquinas han venido evolucionando justamente para hacer cada vez más eficiente en el sentido de consumo de combustible. En el caso de los últimos modelos de Jaguar, tenemos la posibilidad de regular las RPM del motor cuando la máquina sale del corte. Entonces baja las RPM, gira en cabecera sin modificar la velocidad de avance, si quisiera el operador, o sea, manteniendo, si tuviera, por ejemplo, con un piloto crucero activo que viene a una determinada velocidad, se puede configurar para que el giro en cabecera se haga a 6 km por hora y va a girar a 6 km por hora a menos RPM. Entonces cada giro de cabecera el motor baja a 1200 RPM, gira, y cuando el cabezal vuelve a la posición de trabajo a contar hectáreas, el motor se acelera a la velocidad de corte, a la velocidad de trabajo normal para poder cortar. Después también tenemos la velocidad variable del ventilador, del radiador, que eso utiliza, de acuerdo a la carga térmica del motor, del sistema hidráulico, del entorno, se va a variar la velocidad del ventilador para usar la potencia justa y necesaria para poder mantener en temperatura de régimen todo el sistema. Y hablando un poco de costos, Juan, nosotros sabemos que buscar ese objetivo productivo de ese silaje que tenemos como ideal y que nos vamos a tratar de acercar, bueno, tiene un costo. La pregunta es cómo impacta eso, ya sea sobre todo en lechería, que es un poco la especialidad tuya, y si normalmente vale la pena, es más un costo o es una inversión, y valorar un servicio en el cual que te brinde el contratista y se acerque a ese objetivo que puede tener el productor. No, definitivamente, si bien lo cuantificamos como un costo, sabemos que el silo básicamente hoy se vuelve una inversión, ¿no? en cualquier sistema productivo. Entonces, si bien el costo de la cosecha, del picado, es un costo alto dentro del valor del forraje, estos detalles, decir, un X% más por un cracker, o te cobro un poco más caro porque sé que tengo que ir un poco más despacio, porque voy a dedicar más horas y demás. Por llegar al objetivo que le estás exigiendo. No pesan en el volumen total del costo, ¿no? O sea, no te sabría decir exactamente cuánto, pero yo sé que no pesa. Sí te pesa más un acarreo, probablemente te cueste más un acarreo a un incremento de un X% por ir más despacio o lo que sea. Sí sabemos que un buen trabajo puede valer lo mismo que un mal trabajo y el resultado ser distinto. O sea, dos servicios cobrados lo mismo y con resultados distintos, productivamente dejo de ganar un montón de dinero en leche o en carne o lo que fuere. Lo que sí yo creo que tiene que estar claro es que pre-campaña nos tenemos que sentar y plantear las pautas y consensuar con el contratista, decir, yo quiero esta compactación, vos me tenés que te poner tantos kilos de materia seca por metro de bolsa, tanto por metro cúbico, tanto craqueado y demás. Y lo mejor que le puede pasar a un contratista es que se lo monitoreen en tiempo real. ¿Por qué? Porque si vos lo monitoreas en tiempo real, no solamente que das un mejor servicio, sino que lo podés corregir y no te encontrás con una auditoría 90 días después donde volvés a renegociar un precio por un trabajo que ya hiciste y gastaste lo mismo en hacerlo con los objetivos o no. O no te llaman al año siguiente. Sí, o genera una tensión entre el proveedor entre el productor y el contratista. Una tensión innecesaria por una falta de objetivos claros. Ahora también, yo como productor y como asesor, me tengo que encargar de controlarlo. Yo no creo que eso tenga que estar en las manos del contratista, ese control en tiempo real. Si el contratista quiere dar ese servicio, bienvenido sea. Pero yo creo que no podemos ser juez y parte muchas veces en esto, ¿no? O sea, tiene que haber contrapartes en todo esto y es una responsabilidad compartida en ese lado. ¿No? Ahora, si vos estuviste en campaña y te dije, cerrá los rolos, baja la velocidad y no hay caso, evidentemente eso va a terminar con otro tipo de resultado productivo y como decís vos, ahí sí probablemente no te llamen más el año que viene, ¿no? Pero yo creo que antes de jugar el partido tienen que estar claras las reglas. Perfectamente. Y está buenísimo esto que plantea Daniel, qué podemos hacer desde la máquina. Y hoy lo hablábamos, hay muchos tips que por ahí no se saben
y que no son cuestiones económicas ni nada, sino que es un conocimiento de apretar un botón o regular una cosa un poquito distinta que tenés un resultado distinto, ¿no? Esas cosas siempre están buenas, hay que hacer mucha docencia de los que saben. Aprovechar al máximo todo lo que tenés. De los que más saben de la máquina, que son ustedes, en definitiva. Porque ustedes conocen hasta el último tornillo de esto, los demás somos usuarios, en definitiva, ¿no? Eso es lo más importante, me parece. Bueno, perfecto, Juan. Un poco lo que buscábamos acá era ver cuáles son los objetivos que se plantea, tanto nutricionalmente como productivamente, pensando siempre en un sistema de punta. Obviamente que eso después va cambiando según los objetivos que tenga cada sistema productivo, pero ver cuáles son a dónde vamos, cuál es el norte en cuanto a hoy, y haciendo un balance de esta campaña en lo que es la producción de silaje en maíz, y un poco usando todos los conceptos que nos da Dani para que sea un disparador básico para todos esos conocimientos que tenemos que tener sobre la máquina. Muchos aspectos que para aprovecharlo tenemos que conocer la máquina, como decía Juan, y para eso estamos acá en la Academia de Class Oncativo, donde se están brindando cursos. Hemos empezado con algunos cursos presenciales para operarios, pero básicamente los cursos también online que están disponibles, que siempre es bueno para aprovechar al máximo cualquier Jaguar, no solamente una Jaguar 502 de última generación, sino cualquiera de nuestras máquinas para tratar de aprovechar y lograr esa eficiencia. Un poco también hablando de lo que es estos parámetros que hoy nos puede llegar a poner nuestro cliente, que es el productor, también es importante empezar a hablar de lo que es la tecnología de agricultura de precisión. Tenemos muchos casos que antes era muy común en cosechadoras, pero hoy, por suerte, se están haciendo muy común en picadoras, de un contratista que nos llama porque está en un establecimiento donde le piden que les entregue los mapas de rendimiento. Entonces, en base a eso, también vamos a ir ahora a Federico El Boca, que es nuestro especialista en soluciones ISIS, para que nos dé los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener para lograr, cuando nos retiramos de ese establecimiento, darle el informe que nos están solicitando. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Como bien decís, la agronomía de precisión es algo muy importante en la actualidad para los campos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto empieza antes de la campaña. En las máquinas es necesario poder preparar los lotes y guardarlos, tanto o en la tarjeta o en el pendrive, dependiendo qué tipo de CEBIS tengamos. Para eso es necesario utilizar el programa AgroCommap. El programa AgroCommap es un programa libre para los usuarios de Class, que viene con una licencia ya activa al momento de comprar la máquina. En ella podemos crear los usuarios o nuestros clientes y los lotes de cada uno de ellos. Una vez que pongamos toda esa información en el CEBIS, es necesario recordar, iniciar y parar el trabajo antes de entrar al lote. De lo contrario, toda esa información no será almacenada. También tenemos el sistema de mapeo por telematics. El sistema de mapeo por telematics, a diferencia del mapeo por tarjeta, es un sistema de mapeo que directamente utiliza servidores y una plataforma web, con la cual nosotros podemos ingresar y ver toda la información que va surgiendo momento a momento en la máquina. Esa información es enviada cada 5 minutos, entonces nosotros podemos ver el estado actual de nuestra máquina todo el tiempo que queramos. Es importante tener en cuenta que la señal de telefonía es necesaria para que este sistema funcione de manera correcta. Una licencia complementaria a la de telematics es la licencia de documentación automática. Esta licencia nos permite evitar todo el proceso de creación de clientes y de lotes de trabajo de manera previa con el programa AgroCom, ya que con esta nueva licencia nosotros marcamos el lote determinado y creamos un nuevo cliente, y el momento de ingresar con la máquina a ese lote determinado, la máquina empieza a mapear de manera automática y nos evitamos el error humano de olvidarse de iniciar o parar la tarea dentro del CEBIS. Además, la licencia de documentación automática nos permite tener todo un listado de nuestros clientes de manera remota e ir modificándolos todo en una sola plataforma web, que es el Telematics. Es importante tener en cuenta también que hay que realizar un contrapesado. De esa manera podremos tener datos más fidedignos de todo lo que hemos trabajado. En algunas máquinas es posible hacer también la calibración de la materia seca, que va de la mano con la calibración o el contrapesado. Si bien no en todos los campos nos exigen tener los sistemas de agronomía de precisión, siempre es una herramienta muy útil, y más si podemos complementarla entre el telematics y el mapeo tradicional. De esa manera nos aseguramos que vamos a tener toda la información respaldada en alguno de los dos sistemas de mapeo que tenemos disponibles.
Es importante tener en cuenta que gracias al Agrocom nosotros podemos enviar todos estos archivos a nuestros clientes a través de un PDF o de algún archivo Shape. Muchísimas gracias por haber participado en esta jornada y lo dejo nuevamente con Federico Sánchez. Saludos. Muchas gracias, Fede. Estos son los puntos fundamentales que tenemos que conocer y que tenemos que capacitarnos. Hablábamos con Juan de cómo ha evolucionado el silaje y lo que se busca hoy de un silaje de maíz, que es el alimento base de cualquier sistema de producción. Vimos con Dani todos los aspectos de la máquina y nos tenemos que llevar de esto las luces amarillas que se nos tienen que prender, esas alertas de tratar de capacitarnos para aprovechar al máximo la máquina que tenemos disponible, tratando de cumplir con los objetivos y el producto que nos plantean nuestros clientes que tenemos que lograr. Así que bueno, quedamos a disposición y le damos el pase a Carola para continuar con esta capacitación.